Eso quiero compartirle hoy, porque ha sido una conexión. Sé que Dios me habló. Hay muchas cosas que uno puede predicar, muchas palabras que Dios me ha dado, pero hay algo que siento que es una necesidad de todos, porque ayer tuve varias consejerías aquí y encuentra uno personas que tienen muchas preguntas por los problemas y porque Dios no me responde. Y porque Dios porque Dios, sabiendo que le iba a venir esto a uno, ¿por qué no lo evita? Muchas preguntas. Y el asunto es que no vemos cómo trabaja Dios, pues no lo entendemos. Y al no entenderlo no significa que Dios no lo está haciendo. Entonces vamos a hablar hoy de Dios trabaja en mí. Vamos a tomarlo a nivel personal, no en ti, sino en mí. ¿Dios trabaja en quién? ¿En quién trabaja Dios? Ok, vamos a leer entonces Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 6. Vamos a leer dos veces. La primera parte lo vamos a leer en la nueva versión internacional. Y la segunda vez lo vamos a leer en la lenguaje actual. Entonces, allí va a aparecer en la nueva versión internacional. La verdad, yo no tengo mucho que decir, el texto lo dice todo. Ponemos nueva versión internacional. Bueno, dice así: esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba moldeando se deshizo en sus manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, están en mis manos, como el barro en las manos del alfarero. Muy bien, ahora vamos a leerlo en lenguaje actual. Y ahí nos quedamos. Dice así la versión lenguaje actual. Jeremías 6, 18, del 1 al 6. Dios me dijo: Jeremías, ve al taller del alfarero y allí voy a darte un mensaje. ¿Estamos? ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? ¿Que fuera a dónde? ¿Para qué? Ok. Yo fui y me encontré al alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. ¿Dónde estaba el alfarero? En el taller. ¿Y qué estaba haciendo? La versión PDT dice: vi que estaba trabajando en el barro. La nueva versión internacional que leímos dice: y lo encontré trabajando en el barro. ¿Qué estaba haciendo el alfarero? Trabajando en el barro. Versículo 4. Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. ¿Qué pasaba con la vasija que se le dañaba? La volvía a hacer hasta que quedará bien como él quería. Y allí Dios me dio este mensaje para los israelitas: ustedes están en mis manos. Uf, qué palabra. Ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. Dios dice: ustedes están en mis manos y yo puedo hacer lo mismo que el alfarero hace con el barro. Amén. Y
como ya lo leímos 2 veces, usted ya lo retuvo, yo quiero que me ayude, ¿sí? Me ayude. Vamos a ir compartiendo, vamos hablando. Y aquí hay algo muy lindo, es una manera que, ¿recuerdan cómo Jesús enseñaba? Jesús enseñaba con parábolas, de una manera didáctica, como si fuera para niños. No solamente se paraba a dar un discurso, no, él iba caminando y se detenía. Yo lo veo así, se detenía y iba caminando, de repente habían las flores, los pajaritos, y dice, muchachos, miren, 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 ¿ven esas flores? Sí, qué linda, señora, se llama Azucena, esa se llama Lirio. Bueno, mire, qué hermosas, ¿verdad? Mire, ni Salomón, con toda la riqueza y la gloria que tenía, nunca se vistió tan bonito como esas flores. Y saben una cosa, esas flores nacen, están en la mañana, ya por la tarde se marchitan, y Dios hace que salgan bonitas. ¿Cuánto más Dios va a cuidarlos a ustedes, que valen mucho más que esas flores? Miren los pajaritos, esos pajaritos no tienen granero, no cultivan, no trabajan, ni pueden almacenar. Y saben, ningún pajarito se muere de hambre, porque Dios siempre les va a dar su comida. Ay, Señor, y así enseñaba Jesús, y contaba unas parábolas. Iba para el sector de Mesopotamia, donde estaban el río Éufrates y Tigris. Les decían, habían 2 hombres, uno era un sabio y otro era un necio. Entonces el necio construyó su casa allí donde está esa arena, y el sabio construyó acá en la montaña, del otro lado del río. Cuando creció el río, vino el invierno, la lluvia arrasó con esa casa del sabio, mientras que la casa del necio, mientras que en la casa del sabio no pasó nada, y para ambos llovió. Así Jesús enseñaba parábolas, y aquí usa un método. El pueblo no escuchaba a Jeremías, entonces Dios le dice a Jeremías, vamos a hacer algo didáctico, algo práctico. Ve a la casa del alfarero y vamos a enseñarle. La gente seguía a los profetas para ver, para aprender. Así hacían, así como Jesús andaba y lo seguían multitudes, a los profetas también, porque no había posibilidad de escuchar la voz de Dios solo a través del profeta. En la antigüedad nadie podía conocer de Dios diferente al profeta. Era el único medio con que Dios salvaba, o que aparecía un ángel de repente, pero no a todo mundo. Le aparecía a aquellas personas elegidas, escogidas para dar un mensaje, la única manera. Entonces, cuando pasaba el profeta, la gente lo seguía porque querían saber de Dios, y los israelitas, esa era su costumbre. Así que el profeta iba, detrás de él iba la chorrera de gente. Y cuando él va a la casa del alfarero, tiene eso. Y las casas no eran encerradas, recuerden que no tenían esos muros, las casas eran abiertas, así que la gente estaba viendo y sabían cómo trabajaba el alfarero. Y cuando ve todo eso, ahora lo pone en pantalla él, ¿no? Les dice, bueno, Dios dice así, y les explica para que pudieran entender. Dios es estratégico, usa métodos para aprender. Entonces, como usted ya la cogió, ya conoce la historia, esta es una historia, un mensaje muy fácil de interpretar. No se necesita ser muy inteligente, ni se necesita mucha revelación para entender esa enseñanza, ¿cierto? Entonces usted me va a ayudar, ¿de acuerdo? ¿Me van a ayudar? ¿Sí? Bueno, voy a hacer preguntas y usted me va a responder. Entendiendo que es una comparación que está haciendo Jesús, un símil para indicar que esto representa esto. Usted me va a ayudar. ¿Quién es el alfarero? ¿Quién es el alfarero? ¿Quién es el alfarero? Ok, Dios es el alfarero. ¿Cuál es la casa del alfarero? Porque fue allá a una casa o taller, la versión depende de la lugar. Eran casas que en ese entonces no se llamaban talleres, hoy se llaman talleres. En aquel momento era la casa del alfarero y ahí trabajaba. Pero él fue a una casa. Si el alfarero es Dios, ¿cuál es la casa del alfarero? Ok, podría ser la iglesia, podría ser. Sin embargo, podemos acudir a algún texto que dice que el cielo
es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Lo llena todo, pero Él está parado en la tierra, es lo que quiere decir, y habita donde está su pueblo. Como Dios es tan grande, al menos en la tierra puede parar. Diríamos que podría decirse que es aquí donde nosotros estamos. Está el espacio donde nos movemos, podría decirse que es el pueblo, que es la ciudad, que es el departamento, que es el país. Bueno, podemos dejar eso en varias opciones, pero voy a hacerle otra pregunta. ¿Quién es el barro? No, allí habla en singular. ¿Quién es el barro? ¿Quién es el alfarero? Ok. ¿Cuál es el torno? Ahí había, o la rueda. Torno dice que estaba en el torno trabajando. Estaba la casa, estaba la rueda, estaba el barro en la rueda. Es una plancha así que gira y ahí ponen el barro, como una mesa redonda pero que gira. Y usted, que si buen intérprete la cogió. Si digamos que la ciudad es la casa de Dios, la ciudad, decía mi pueblo, mi casa, la casa de Israel, hablando de la nación de Israel. ¿Cuál es el torno? El torno, cosa, la prueba es algo que no se ve. ¿Usted qué es el barro, me dijo? Ah, bueno, entonces no puede ser dos cosas al mismo tiempo. No. Era algo visible. ¿Dónde se trabaja? ¿Dónde trabajaba? Sobre la rueda. Usted me dijo que era barro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si usted es barro, ¿Dios dónde lo pone a trabajar? ¿Dónde? ¿Dónde lo trabaja Dios? ¿Dónde lo trabaja Dios a usted? ¿Dónde lo forma Dios? Aquí. Si usted es parte del reino de Dios como hijo y lo trae como una vasija toda chueca, ¿dónde es que lo pone? En la iglesia, en el ministerio. El ministerio es la rueda, es el torno donde Dios te va a formar. Tú vienes barro chueco y empiezas aquí, de pronto se empieza a enderezar, ya cambia unas conductas, muchas cosas empiezan. ¿Dónde se forma? Aquí, la iglesia, aquí. Que podría decir, no, es el taller. Bueno, digamos que sí, y que el taller es todo el conjunto, pero el ministerio donde Dios te forma, puede ser el grupo de paz en el área, allá arriba hay un poco de barros torcidos que están siendo formados por los niños. Allá los niños están formando a esos hombres, a esas mujeres chuecas, a algunos que no les gustaban, los niños eran gruñones, y allá los niños están echándole moco, y allí aprenden a amar los niños. Por eso es en Misión Paz, toda persona que va a servirle a Dios cuando termina o está terminando su escuela, el primer ministerio el primer lugar donde empieza a servir es ¿dónde? Ministerio infantil, en niños, porque es un barro chueco y necesita ser moldeado, le falta amor, ha sido muchas cosas, pero los niños le enseñan el amor a uno, la paciencia, y empieza ahí. Esa es la mesa, esa es la rueda, el ministerio. Muy bien, vamos en dónde. Bueno, ¿qué estaba haciendo en el torno? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo el alfarero con el barro en el torno? Recuerden lo que leímos, lo leí en 3 versiones. Trabajando, muy bien. ¿Estaba qué? Trabajando. ¿Qué estaba haciendo el alfarero? ¿Qué está haciendo Dios? Ok. ¿Con quién? Ok. Me dijo que ¿quién era el barro? ¿Y quién es la vasija? También tú, solo que el barro
se convierte en vasija. Al comienzo éramos pantano, barro, pero el Señor le place convertirnos en vasija, del barro. Una más. ¿Qué sucedió cuando la vasija la estaba organizando? Se dañó la vasija. Una versión dice se cayó, otra dice se echó a perder, otra dice se dañó, se dañaba. La versión lenguaje actual dice que eran varias vasijas que estaba trabajando y cada vez que intentaba, alguna se dañaba, pero volvía a armar y hasta que hacía la vasija que quería. Y miremos aquí al final, una pregunta por último. ¿Qué hace cuando la vasija se dañaba? ¿Qué hacía el alfarero? La tenía así un jarrón bonito y de repente se desqueó y se quebró. ¿Botaba todo eso? ¿Qué hacía? La amasaba de nuevo y armaba, si no esa vasija, otra vasija. Pero siempre la amasaba. No hay una forma sino amasando. Y si usted fuera ese barro y lo empiezan a amasar. Bueno, vamos a aprender algo aquí. Quiero solamente que usted deje que el Espíritu Santo trabaje en usted. Porque a veces somos tan impacientes. ¿Por qué nos quejamos tanto? A veces, ¿por qué le reclamamos a Dios? ¿Por qué nos desanimamos y a veces no queremos volver o a la iglesia o al grupo de paz o a orar o a servir? ¿Por qué a veces ponemos tantas condiciones? ¿Y por qué le demandamos tanto a otra vasija? Enojados con otra vasija cuando el que está formando es el alfarero y uno peleando con la vasija. Una matera peleando con un jarrón, porque ese jarrón es más grande, está más pequeño, no, porque usted debía estar en otro lugar. Y él no tiene la culpa. Fue hecho así. Hagamos un favor, ayúdale a su vecino diciéndole: tú no tienes la culpa. Dios te hizo así. Todavía eres un barro, dígale, todavía eres un barro no terminado. No le voy a decir otra cosa, no terminado. No le voy a decir que feo, no le voy a decir nada de eso, no. Dígale, no terminado. Sí, porque puede ofenderse, ¿cierto? Y entonces salen los dos jarrones ahí peleando, cuando el alfarero fue el que lo hizo. Bueno, entonces vamos a aprender algo. Primero, es que allí dice claramente, si estamos aquí es porque ya eres una vasija, pero eres una vasija de barro. ¿Qué eres? Si eres una vasija de barro, significa que el barro no es perfecto. El barro tiene irregularidades. Para trabajar con el barro a veces es complicado, que tienen que sacarle, a veces tiene piedras, a veces tiene basurita, a veces tiene barro mezclado. Y yo estuve haciendo el ejercicio allí en La Tupia, hay una opción de alfarería, y observé, el barro no es cualquier barro, lo traen de una parte especial, que eso es con arcilla, barro arcilloso, y tiene cierta textura. Y eso tiene unos montones, pero a veces se mezcla con otras basuras, se mezcla con otra tierra, se mezcla con arena y tienen que limpiarlo. Eso pasa un proceso y eso tienen que irlo amasando y a veces lo están haciendo con el pie, ahí rudimentariamente con el pie, y siente la cosita y se va a arrancar eso, a quitar, y muchas ocasiones se arma la vasija, pero esas imperfecciones o esas mezclas de barro hace que se quiebre, que tenga una fisura. Entonces, cuando hablamos que si nosotros somos una vasija, es porque somos débiles, somos imperfectos. Nunca
pretenda o le exija a otra persona que sea perfecto cuando también es de barro como usted. Las vasijas finas siempre son frágiles. Si se cae, se quiebra. La época anteriormente, cuando teníamos las vajillas chinas, era lo máximo, ¿cierto? De capullito, de florecitas. Y eso lo cuidaban. Bueno, yo recuerdo que mi abuelita tenía, o mi mamá también tenía un buffet con esas porcelanitas, un poco de cositas ahí, que nunca las usaban, que porque ese era un recuerdo, que era un regalo, yo no sé para qué era eso, vasijas ahí guardadas. Y eso tenía un poco, y sabe, una vez vivíamos en el pueblo y eso estaba en una casa, una finca por allá, y se encendió todo eso, se prendió la casa y se quemó todo, y se quemaron todas las vasijas y ahí no servían para nada, solo de lujo. Pero esas vasijas eran muy delicadas, le prohibían a uno coger, me daban un vaso, una taza de plástico, porque yo quebraba las vasijas esas, solo de plástico. Y a veces somos así, exigimos que otros, le demandamos a otros que sean perfectos, que no se equivoque, cuando nosotros estamos llenos de errores, de equivocaciones. Somos de barro. ¿Somos de qué? Por eso somos frágiles, y ser barro no es malo. El que eres débil, te desanimas con un solo mensaje de texto, o un mensaje que te envíen de WhatsApp, te pones a llorar, se te acabó el mundo, no voy a la iglesia, cualquier insulto, cualquier bobada, a veces un video que vio por ahí, se le acabó el mundo, porque somos de barro. ¿Qué somos? El mismo salmista dijo, somos polvo. Y desde ahí nos sacó el Señor de barro. Ay, pero el Señor, ¿por qué no nos hizo de piedra? Terrible, sí, de piedra. Somos de barro. Ser barro no es malo. El que eres débil no es malo. El que te desanimes tan fácilmente no es malo. Escuche bien lo que le estoy diciendo. No es malo que seas débil. No es malo que no conozcas muchas cosas. ¿Sabe por qué las vasijas se hacen de barro? Porque son moldeables. El barro es moldeable, se humedece y se puede trabajar. Si pone una piedra, eso es muy difícil darle martillo y escasamente se pueden hacer unas cosas, pero no se puede hacer de piedra lo que se hace con barro. No se puede hacer una vajilla, no se puede hacer tantas figuritas lindas que hay de piedra. No, se talla, pero ciertas cosas, no mucho. Y si se quebró, no hay solución. Entonces, el hecho de que seas de barro es porque Dios quiso que fueras de barro, que yo sea de barro, porque Él podía corregirnos, porque Él sabe que dentro de nosotros hay una herencia adámica que es el pecado, y el pecado nos lleva a equivocarnos, nos echa a perder. Mucha gente está perdida, pero esas personas tienen esperanza porque son de barro, pueden aprender, pueden ser corregidas, puede cambiar. Esa es la bendición de ser de barro. No es malo ser de barro, es la única manera, porque Dios nos puede moldear, porque Dios puede trabajar en nosotros. Jesús mismo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, vasijas que estaban así y se cayeron. Estaba hablando principalmente de un hombrecito que era muy hábil, muy inteligente, un comerciante el tremendo, pero estaba usando esa habilidad para enriquecerse a costilla de robarle a otros. Se enriqueció, pero empobreciendo a otros. Era Zaqueo. Pero allí el Señor llegó a esa casa y empezó a trabajar en el corazón de Zaqueo. De repente Zaqueo cambia de actitud, ya le dio un molde adentro y dice, yo lo que he robado se lo voy a dar a la gente, se lo devuelvo 4 veces y no quiero esa plata, yo te quiero a ti, Señor. Y Jesús se pone en pie y le dice, bueno, no recuerdo si se pone en pie, pero Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El alfarero estaba en la casa de Zaqueo y le dio lo moldeó y lo cambió. Eso es lo bonito.
Ayúdele a entender a su vecino esto, sí, por favor. Diga, lo bueno es que eres de barro y Dios te puede moldear. Hay esperanza para ti. Hay esperanza. ¿Sabe qué es lo triste dentro de ello? Es que uno no se da cuenta. Muchas veces Dios quiere trabajar en uno y uno no se da cuenta que Dios culpa al otro o se reclama, tiene concepto equivocado de sí mismo, muy equivocado. Entonces no se ama, se desprecia, se cree lo peor, tiene baja autoestima, se amarga, se infeliz, no toma decisiones porque es de barro, porque Dios me hizo así, reclamándole a Dios. No, qué bueno que eres de barro, porque Dios te puede moldear. La segunda cosa que yo veo allí es que estoy en las manos de Dios. Note la última parte que leímos, el versículo 6 del lenguaje actual. Dice, ustedes están en mis manos. ¿Qué dice Dios? Ustedes están en mis manos. No importa que eres de barro, no importa que eres débil, no importa que te equivoques, no importa que no puedes, que te sientas incapaz, que tienes un pasado terrible, que nadie sabe la vida que yo he tenido. Exacto, terrible, pero estás en las manos de Dios, el creador del universo, el que hizo el cielo y la tierra, el que hizo la tierra de donde te hizo. Él te ha tomado en sus manos, estás en sus manos. Y la Biblia dice allá en Juan 10, dice que de las manos de mi Padre y de mis manos nadie te va a arrebatar, nadie los va a quitar. En las manos de Dios hay garantía que algo bueno va a salir de las manos de Dios. Amén. Cuando Dios hizo el universo, dijo Dios que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Ah, pero es que me hizo de barro. Ah, eres un barro, pero Él está proyectando. Él tiene una visión, un sueño de construir una vasija útil, una vasija de honra, una vasija que vale la pena, tanto que Jesús pagó el precio por esa vasija, aunque al comienzo estaba deforme. Estás en las manos de Dios, mi querido. No tengas miedo, no te quejes. ¿Cómo es que dice Isaías 43:10? Que dice, no temas, yo estoy contigo, yo te sostengo de tu mano derecha. Yo te sostengo de tu mano. Estás en las manos de Dios. Así es. Estamos en las manos de Dios. ¿Qué estás viviendo en este momento? Deténgase un momentico a pensar. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son las cosas que más le aquejan a usted? ¿Qué le trae frustración? ¿Qué te trae miedo? ¿Qué te trae vergüenza? ¿Con qué estás inconforme? ¿Qué te lamentas? ¿Qué te hace infeliz? ¿Qué cosas no te gustan de ti? ¿Qué te sientes señalado, que te critican? ¿Cuáles son los defectos que están haciéndote sentir mal? Cuando uno se pone a mirar todo eso, uno se siente lo peor. Pero dale una miradita. Eres un barro que está en las manos de Dios. Por el momento tienes muchos defectos. Tu diseño no es que esté de acuerdo el otro, no es para que otros te aprueben. Escúchame bien esto, que esto es muy importante. Tú no eres para que otros te aprueben. Dios no te hizo de acuerdo al criterio de la gente que te rodea. Tú no eres producto de
la decisión, el criterio o el gusto de la gente. Recuerdo una historia que contaba mi padre hace mucho tiempo. Decía que un hombre, ¿cómo se llaman los que moldean las cosas? Piedra, estatuas, ¿cómo se llaman? Escultor. Quería hacer una escultura de un personaje importante que fue de ese pueblo. Le dijo, pero yo quiero hacerlo que la gente se identifique, que le guste, que sea la imagen. Entonces hizo, era el busto, el cuerpo, el tronco, ¿cierto? Lo pone allá. Entonces empezó a moldearlo. Entonces, como era en el camino, la gente que pasaba, quiero que me digas, ¿qué te parece? ¿Qué le falta? Y él uno dice, está bien, pero la nariz no es así, es como muy grande, un poquito. Bueno, ok, le moldeó allí. Pasó otro y le hizo la misma pregunta. Sí, está bien, pero la oreja, yo creo que las orejas deben ser más grandes. Luego otro, sí, está bien, pero la nariz está muy chiquita, debe ser más grande. Y así todo lo que le preguntaba, por último, eso quedó como un monstruo y no se parecía. La conclusión es que nosotros no somos al gusto de la gente, es al gusto de Él que Él nos hizo. Recuerde cómo dijo que Él hacía la vasija como Él quería. En este momento está en un proceso, tal vez no eres una obra terminada, no lo eres, yo no soy terminado, pero estoy en las manos de Dios. Él está trabajando en mí, estoy en sus manos, aún con mis imperfecciones. Él no le molesta. Él no le molesta tus errores. A Dios no le molesta tus imperfecciones, no. Dios no le molesta, ni siquiera se enoja, ni siquiera cuando pecas, ¿sabes eso? La Biblia no dice eso. En el Nuevo Testamento no hay un solo versículo que Dios ande enojado porque pecamos. No. Es porque no acudimos a Él, porque no le creemos. Ya. Dice, porque a los que no le creen son condenados. No dice los que pecan. Bueno, si no le cree y está en pecado, es condenado, pero no habla de eso, porque esa es nuestra naturaleza. La naturaleza del barro es que es imperfecto. La naturaleza del barro es que se va a dañar fácilmente, es frágil, por eso necesita estar en las manos del alfarero. Entonces, ¿estás en dónde? Si estás en las manos del alfarero, debes de tener seguridad, garantía. Él no se equivoca. El alfarero no se equivoca. ¿Quién es el alfarero? ¿Quién eres tú? Un barro, una vasija imperfecta. ¿Y qué está haciendo? Nadie lo arrebatará de tus manos. Y por último, vamos a aprender esto. Lo primero que estamos aprendiendo es que eres una vasija de barro. Tienes que aterrizar, eres vasija de barro. Y estas personas que usted ve en los videos por ahí, que parece como la persona ideal, la familia ideal, y ahora con la cantidad de cirugías que hacen, cree que es para el gusto de las personas, pero por dentro ¿cómo estará? Y eso también se lo comen los gusanos y va a ir al cementerio, dándole gusto a la gente, moldeándole, y no se deja trabajar por Dios. Ayúdele a su vecino. Si quieres que Dios te moldee, dile, tienes que ser moldeable. Porque a veces el barro está seco y no se deja trabajar. Por eso es el Espíritu Santo. Le decía por último entonces, si yo soy una vasija de barro, estoy en las manos de Dios, Dios trabaja en mí. Dios trabaja en mí. Cuando llegó Jeremías a la casa del alfarero, entró, vio muchas vasijas bonitas, pintaditas, decoradas, pero vio que había en el torno
vasijas chuecas. Y él estaba, ay, que va quedando bonito. Cuando ya la tenía así, se desbarataba. Otra vez. Pero finalmente vio que terminó una vasija y la puso en el horno. Bueno, el proceso es que se deja secar primero, porque la mete en el horno se va a dañar también. La deja secar, cuando se enfría, se seca, ahí sí la mete al horno para que entonces tenga firmeza. Entonces, si estás en las manos de Dios, tú eres barro. No hay otra manera de funcionar bien si no estás en las manos de Dios, porque eres barro. Afuera te van a aplastar, te van a machucar. Puede ser un falso alfarero que trabaje, pero te va a hacer lo peor. Alguien decía, mi abuelito, que cuando hablaba de la creación, decía que Dios hizo las palomas, los pajaritos, y como Satanás era un ángel, le dijo, haz un pájaro. ¿Y qué hizo el murciélago? Eso decía mi abuelita, eso no lo dice la Biblia. No voy a buscar en la Biblia que eso no dice. Yo no sé por qué el murciélago y por qué tiene, no sabemos si es un zorro que con alas o es un pájaro con colmillos. No sabemos que es mamífero. Bueno, no nos preocupemos por eso. Y por ahí lo disfrazan de murciélago, ¿cierto? No quiero decir que entonces el murciélago es el diablo, no. Pero lo que yo sé es que el diablo no sabe hacer nada bueno. Lo único que el diablo sabe hacer es matar, robar, destruir. Entonces, cuando estamos afuera, si no estamos en las manos del alfarero, lo que va a haber es un fracaso. La gente que está buscando ser feliz con la opinión de la gente, con el like, ser admirados, ser seguidores, va a terminar mal. Termina mal si no cae en las manos de Dios, porque lo que hace es deformarse. Yo estuve viendo hace unos días el proceso de cómo fue Mike Tyson, cómo era de niño y cómo se fue, por último parecía una cosa rara, y como de plástico, ¿cierto? Tanta cirugía y tanta cosa que se hizo, nunca se agradó él, nunca estuvo contento consigo mismo, aunque la gente ni le importaba eso, pero él creía que era ser bonito, no era su música, sino que ser bonito, y no sé qué el concepto de bonito en él que era. Entonces, ¿qué dije? Ah, sí, bueno, parecido. Empezaba por Mike. Bueno, también Mike Tyson le pasó muchas cosas con los puños que le pegaron y que le pegó a otros también. Pero gané. Entonces, Dios está trabajando en ti. No hay problema que seas barro, no hay problema cuántas veces te has caído, no hay problema que no te parezcas a otro, no hay problema que tengas muchos defectos, no hay problema que seas tan frágil, no hay problema si tengas lo que tengas. El Señor invita, vengan a mí. Él quiere transformar, Él quiere renovar. Jesús vino a transformar, Jesús vino a renovar, aún hasta los muertos resucitó. Lo que estaba haciendo el Señor es dándole una oportunidad. Estaba hablando de la nación de Israel. La nación de Israel venía desde Egipto con tanta rechazo, con tantas rebeldía, y Dios les amaba hasta que llegó un momento para explicarle: mira, no es que no se quejen, no me culpen a mí, yo estoy trabajando en ustedes. Los llevó por el desierto para irlos formando, los lleva por el proceso con los jueces. En el libro de Jueces, los filisteos lo trabajaban a ellos, les pegaban unas palizas y ellos se arrepentían, y el Señor les cuidaba, les amaba, estaba trabajando, formándolos, porque ellos venían de una esclavitud terrible y Dios estaba trabajando en ellos. Pero dijo: la única manera que yo puedo trabajar en ustedes es que ustedes estén aquí en mi taller, que ustedes estén aquí en el horno y que se dejen trabajar. Dios estaba trabajando en cada circunstancia, cada situación, cada problema que venía, aunque ellos no entendían. Quiero decirte con todo mi corazón, todo lo que te ha pasado, cosas terribles, cosas incómodas, vergonzosas, dolorosas que no quisiera recordar,
y que quizás te culpas o culpas a otro por eso y no te aceptas. Dios lo estaba viendo y Dios usa eso para formarte. José, el hijo de Jacob, él quería ser un buen chico, un buen hijo, y intentó comportarse bien y lo hacía seguramente bien, pero sus hermanos lo odiaron y le vino toda cosa, hasta lo quisieron matar, lo metieron en un hueco y por último lo vendieron como esclavo y dijeron a su papá, se lo comió una fiera, se lo comió y ya. Él hizo que no lo mataron, no fue porque misericordia de ellos, no, es porque Dios tenía un plan. El plan, el propósito. Entonces lo llevan como esclavo y le pasa, llega a trabajar, él se comporta bien y se convierte en el jefe de los esclavos de Potifar. Pero la esposa de Potifar le tiende una trampa y entonces lo condenan a la cárcel, y en la cárcel, estando en esa condición, allí siguió trabajando Dios cada cosa hasta que llega a ser el gobernador de Egipto. Y él mismo lo expresa. José dice, cuando sus hermanos ya avergonzados, humillados allí, porque era el gobernador de Egipto y el que los iba a sostener, y dice, no, ellos tenían miedo, se acusaban unos a otros. Y por último dice José, no se preocupen, no tengan miedo, no se culpen. Eso que ustedes hicieron fue Dios que lo permitió para traerme y ser el gobernador de Egipto para salvarles la vida a ustedes. Así lo dice José. O sea, ese fue el taller, ese fue el torno que Dios usó. Si José lo llevan a ser gobernador, bueno, no iba a ser gobernador de Egipto estando allí. Nunca iba a ser gobernador de Egipto porque vivía en otra ciudad, porque vivía en un pueblo, además era un mandadero. Tenía que ser procesado hasta llegar al gran imperio, la única manera. Si estaba allí, él lo ponen como gobernador, era una locura, porque él tenía que ser formado, el carácter en todas esas cosas difíciles, aunque no entendiera, eso iba a formar su carácter. Nunca uno se forma el carácter si no pasa por procesos. Dios llevó a Israel por Egipto, ellos eran esclavos, ellos no sabían trabajar, ellos no sabían comportarse como seres humanos, se comportaban como animales. Por eso es la cantidad de reglas que hay en el libro de Levíticos, que no hagan esto, no hagan lo otro, no tengan relaciones sexuales con los animales, no tengan relaciones sexuales entre hermanos, entre papá y mamá, porque eso era lo que vivían. Entonces Dios los lleva en el proceso en el desierto para irlos corrigiendo, les da la ley en ese proceso para que aprendieran a conocer a Dios, a depender de Dios y a obedecerle a Dios. Y así podían ir a conquistar. Cuando ellos pasaron 40 años, ¿por qué no se dejaban moldear? Los hijos de ellos fueron los que llegaron allá y ellos pudieron conquistar. Ya fueron vasijas diferentes, ya tenían otra mentalidad. Uno de ellos que fue moldeado bien, Caleb ya tenía 85 años y él dice, ese monte Hebrón, que era monte de gigantes, donde estaba, no lo habían tocado porque eran muchos gigantes, y siendo un viejito de 85 años, escuche bien, que había nacido esclavo, ahora dice, Josué, dame ese monte, déjame que yo lo voy a conquistar, porque hoy tengo igual de fuerzas que antes y voy a conquistarlo. ¿Y sabe una cosa? Caleb se fue a conquistar ese monte. ¿Cómo tenía esa mentalidad de un anciano que había visto era fracaso, ahora quiere conquistar un monte y lo conquistó? Vencieron a todos los gigantes. Ese territorio fue donde se fue plantado Judá, la tribu de donde nació Jesús. Judá quedó allí en el monte Hebrón, y allí fue donde se presentó el tabernáculo y todo lo demás. ¿Qué pasó? Fue moldeado, fue terminada la obra,
en todo el proceso del desierto. Hay cosas que son malucas que tú dices, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios no me escuchó? ¿Por qué tuve que nacer en esta familia? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa es así? Estás en las manos de Dios y Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando. Toda cosa que te pase, Dios está trabajando. Porque nunca te vas a salir de las manos de Dios. Él te creó y si le dijiste, Señor, yo te recibo, yo creo en ti, voy contigo, Dios lo toma en serio y estás en sus manos. Pero no va a ser como tú quieres, como Él sabe, como Él le parece que sea bien. Y la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta, aunque a ti no te parezca, aunque no nos guste. La obra, lo importante es cómo termine, no el proceso. Tú no pones las condiciones. La vasija, dice el apóstol Pablo, no puede reclamar a su hacedor, ¿por qué me haces así? Si va a ser un jarrón, ¿por qué me aprieta? ¿Por qué me mete la mano en la boca? No hay otra manera. Piensa que usted es un jarrón, ¿listo? Un barro así. Está un barro así. Y entonces está ahí, ay, qué bonita la vida. Y entonces viene el alfarero y le aprieta la cinturita. ¡Ay, no me apriete! Y después vamos a hacerle la boca al jarrón y le mete la mano. ¡Ay, no, me va a ahogar! ¿Por qué me mete la mano? Mire, uno es así. Anda quejándose, reclamando. Le pasa una cosita y ¿por qué yo no vuelvo a la iglesia? ¿Por qué Dios no me escucha? Ay, mi hijo, no sabes la vasija valiosa que Dios está formando en esa circunstancia. Dios está trabajando en ti. Él tiene un plan, Él tiene un sueño, Él tiene una visión. El cielo eterno que ha preparado, pero quiere usarte como una vasija. Allá en 2 Timoteo 2:21 dice que si alguno se santifica de estas cosas, será un instrumento, una vasija útil al Señor y dispuesta para toda buena obra. Dios quiere usarte maravillosamente, pero primero tiene que formarte. Y en el proceso te forma en ese caminar. ¿Y sabe qué es lo que hace al final el alfarero? Cuando seca la vasija, la mete en el horno. Eso es peor. Hay una historia muy antigua que contaba de las personas unos turistas que estaban en uno de los museos más importantes de Londres. Y en ese museo había una vasija, pero hermosa, muy miniatura, pero linda, linda. Los turistas dicen, qué vasija tan hermosa, tan perfecta. Con razón, vale tanto, porque es muy linda. Giraba así, la exhibición con luces. Qué vasija, una porcelana bien hermosa. Y estaban admirando, tomando fotos. Y el señor vigilante que estaba allí, dice, pero esa vasija al comienzo no fue así. Ella no inició así. Esa es la obra terminada. Le dice, ya cambia la historia, le cuenta. Un día esa vasija, y lo toma en persona, estaba siendo trabajada por el alfarero y le dije, pero no me apretes tanto, ¿por qué tienes que apretarme tanto? Bueno, al fin, yo lo espera un poco que voy a terminar. Después lo pone al sol. Y en el sol, eso es mucho calor, solo espera un poco, paciencia. Bueno, después de eso, que seca, entonces le mete en el horno. Ahí grita, no, por favor, no me metas al horno, es muy difícil, mucho calor, me voy a quemar, no me amas, me voy a quemar. Y al fin, espera un poco, no es tiempo. Cuando la sacó, ya había cambiado la textura, estaba más durita, más firme. Entonces
coge y le empieza a echar una laca, pintura encima. Eso es muy feo, muy fuerte. Echa una cantidad de pinturas y le dibuja y le hace sus figuritas y le pone sus decoraciones, sus terminaciones. Y digo, ay, por fin. No, todavía falta, espera. Y otra vez al horno para que tenga ya la finura, la obra final. Y pasa más tiempo, mayor temperatura. Y grita la vasija, no, por favor, no, espera un poco. Cuando al fin la obra la luce, con un paño la soba, cuando se enfría la soba y la pone al espejo. Cuando está en el espejo dice, ahora sí es una obra terminada. Entonces el vigilante dice, todo lo que es valioso y fino siempre tendrá un duro proceso para llegar allí. Creo que esto es lo que de alguna manera el Señor nos habla en Jeremías. Y yo quisiera dejarle unos textos como conclusión. Es allá en Juan 5:17, vamos a usar la misma versión lenguaje actual. Juan 5:17. Recién había pasado una situación de una mujer que tenía una mala vida, había tenido 5 maridos y el que vivía no era su marido, y bueno, y todo esto, y los judíos no querían a los samaritanos, y Jesús entonces empieza a hablar y les dice esto sobre lo que Él está haciendo con el ser humano, y dice, Juan 5, en la versión lenguaje actual, Juan 5:17, dice así, Jesús les dijo, mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Si eres de barro, eres imperfecto, indica que necesita que Dios haga algo. Cierto que sí, estás en las manos de Dios. ¿Y por qué estás en las manos de Dios? Porque Él quiere trabajar en ti, quiere formarte. Y el plan de Dios es terminar la obra, está trabajando. Dice que nunca deja de trabajar, todo el tiempo, en cada circunstancia. Desde antes de nacer ya estaba trabajando en ti, en tus padres, por los genes que vendrían. Dios nunca deja de trabajar, en toda circunstancia está trabajando, y lo que Dios hace es bueno. Está trabajando en ti aunque no lo entiendas, está trabajando en ti aunque no te guste, pero el plan de Él es bueno, la visión de Dios contigo es buena. Amén. El último texto de la conclusión, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, ahí está la visión final, la obra terminada. Dice, estando la versión lenguaje actual, Dios empezó el buen trabajo en ustedes. Estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día que Jesucristo vuelva. Dios está trabajando en usted, en cada uno. Dice el apóstol Pablo, estoy seguro que Él irá perfeccionando, corrigiendo cada cosita, para que el día que Cristo venga, Él te presente como una joya, como una vasija terminada. Él dice, uy, qué hermoso, muy bien hecho, entra en el gozo de mi Señor. Que el Señor te reciba porque te dejaste trabajar, porque eres la vasija soñada. Allá en Juan 17, el Señor hace una oración y dice, plantea una iglesia que sea unida, una iglesia soñada. Y la iglesia soñada pasa por procesos. Nunca podrá ser una vasija sacada del barro y ya llevarla. Dios no va a poder, no va a hacerlo, cogerte como estás y llevarte al cielo. No lo va a hacer, porque tiene que trabajar en ti, tiene que formarte, tiene que plasmarse la imagen de Cristo en ti. ¿Sabe que Pablo dice eso? Dice, sufro dolores de parto. Colócamelo en el texto, no recuerdo el versículo.
sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Él está trabajando. Mi padre y yo trabajamos. Y aquí dice, Él irá trabajando hasta perfeccionarte. Un poquito de paciencia, mis queridos, y vea a Dios trabajando. El problema es que no lo vemos trabajar. Creemos que somos de malas, que es la culpa de otro, que esta iglesia, que no me miran, que me pasa esto, no. Y entonces se ponen a buscar opciones en otro lado, en otro país, en otra familia, otra pareja. Cambia de pareja. No voy a hacer más el ministerio, es que no, eso no sabe lo que a uno le cuesta, no lo entienden. Mi querido, está trabajando en ti Dios. Dios está trabajando en ti. Aunque patalees, aunque brinques, no va a solucionar nada. Aunque te quejes, no va a cambiar nada, empeora la cosa. Deja que Dios trabaje en ti, que te forme, pero obsérvalo. Observa que Dios está trabajando, date cuenta. Por eso es que sé aquel texto de Romanos 8:28, ahí está el texto. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Formado. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Moldeándote, y tiene una imagen al frente. ¿Cuál es la imagen? Jesús, para que te parezcas a Él. Cuando los discípulos salieron a Antioquía, ya en capítulo 11 de Hechos, la gente lo mira, ¡ah! Se parecen a Cristo. Y los llamaron cristianos. Y pregúntese por qué habían pasado ellos. Porque habían sufrido como Cristo. Ser cristiano no es un camino de rosas sin espinas. Es estar en el taller, en la casa del alfarero, moldeándote. No eres para acomodarte al mundo, eres para acomodarte al cielo. Escuche, aquí te formas para acomodarte al cielo, no acomodarte al mundo. No busques adaptarte al mundo. No tienes por qué desnaturalizar tu vida para acomodarte al gusto de la gente. La moda, la música, el hablar, las costumbres. No, porque si te amoldas al mundo, no vas a caber en el cielo. El molde del cielo es diferente, porque tiene que ser de acuerdo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ven? No cabes allí. Entonces, deja que Dios trabaje en ti. Eres de barro, no tienes otra opción. Necesitas estar en las manos de Dios. Y Dios está trabajando. Todavía no ha terminado, conmigo tampoco. Todo el tiempo. Y van a venir otras cosas. El horno, yo no sé cómo será ese horno, pero mientras, si estás en el horno, si estás con Jesús, es el cuarto hombre del horno. Ellos no siquiera olían a humo. Los amigos de Daniel, aún en el horno. Cuando estamos en las manos de Dios, el sufrimiento no es sufrimiento. Cuando estaban apedreando a Esteban, lo estaban matando y él, veo la gloria de Dios, veo a Jesús sentado, emocionado, no se daba cuenta ni de las piedras y se fue a la presencia del Señor, tranquilo, no le importó. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy acostumbrado a lo que sea, lo que venga. Él estaba en las manos de Dios, mirando a Dios. El problema es cuando no miramos a Dios. Puesto los ojos en Jesús, tu alfarero, el autor y el consumador de la fe. Colóquese en pie, por favor. Cierre sus ojos y escuche esta canción que nos puede ayudar. Aunque la letra va a aparecer allí también en la pantalla. Deje que el Espíritu Santo aún le revele algo más con esta canción. Y acepte que usted está en las manos de Dios y Él está trabajando. En esta mañana Él está trabajando.